mucho, es un hombre de mucha fe y nos hace bien a todos. Así que le voy a pedir a Daniel Aguirre que se desmutee y ore por Gustavo, y después Gustavo nos va a ministrar. Se le fue la señal. Así que bueno, vamos a orar. Cecilio, ¿podés hablar por Gustavo, por la palabra? Bendito Dios, te adoramos y glorificamos tu nombre, Señor, en esta mañana, y te queremos pedir, Padre, que a través de Gustavo vos nos hables, poné palabras en su boca, Señor. Apropiate de su cuerpo, de su vida, Señor, y a través de él, llénanos a nosotros. Te glorificamos, Señor, y te damos gracias por todo lo que vamos a recibir de ti, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana y compartir este tiempo, la palabra del Señor. Así que quisiera comenzar con un pasaje. Allí está Juan el Bautista en la cárcel y envía a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que seguir esperando a otro? Y Jesús le responde a los discípulos de Juan: los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres es enviado el Evangelio. Es decir, en otras palabras, la respuesta de Jesús fueron hechos poderosos del Espíritu de Dios moviéndose en medio de la iglesia y fuera del entorno de la iglesia. Porque Dios nos llamó en definitiva a ser iglesia como cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, y a ser luz y sal para el mundo. Cuando hablamos de iglesia o eclesia, somos iglesia para el mundo. Fuimos llamados para declarar las verdades eternas del Evangelio al mundo no convertido. Entonces, me encanta esta situación de Juan el Bautista, esta sensación que él tuvo: ¿será Jesús o tenemos que seguir esperando al Mesías? Y la respuesta determinante, fuertemente del Señor, de hechos que hablan del poder de Dios en medio nuestro. Por otro lado, el apóstol Pablo nos enseña que el Evangelio no consiste solamente en palabras, sino en poder de Dios. ¿Me escuchó, hermano? No solo palabras, sino el poder de Dios. El basamento y la parte que nosotros enseñamos como doctrina es que una iglesia se edifica con verdad y mandamientos. Si uno quiere edificar la iglesia del Señor, tiene que enseñar la verdad y los mandamientos. El querigma solo es la proclama del hecho de Cristo, de su muerte y su resurrección. Pero la didaquet es la verdad y los mandamientos. Es la enseñanza a todos aquellos que nos consideramos discípulos de Cristo. Ahora bien, uno puede conocer a Cristo intelectualmente por la lectura de la palabra o por distintos libros, o uno puede conocer a Cristo directamente, porque Jesús nos abrió el camino al Padre. En la antigüedad
No había una relación directa con Dios, porque el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero con la muerte y resurrección y el triunfo del Señor y su ascensión al cielo, Jesús nos abrió el camino directo al Padre. Por ejemplo, Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, a través de Jesús. Entonces, ya no hay velo, tenemos relación directa con el Señor, podemos hablar libremente con Él, también podemos escuchar con Él y no hacer de nuestra oración un monólogo, sino un diálogo, un ida y vuelta. Dios es un Dios vivo, hemos creído en un Dios vivo y estamos sosteniéndonos por la esperanza de que nuestro buen Dios ha resucitado y en su poder y en su resurrección hay poder y operó el Espíritu Santo del Señor. Así dice la Biblia, que el Espíritu de poder levantó a Cristo aún de entre los muertos. Es interesante, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? La Iglesia está ante un desafío como nunca antes. Es imprescindible para cada uno de nosotros oír atentamente la voz de Dios a través de la obra del Espíritu. Miren, Dios se dio a conocer en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios que se dio a conocer en tres personas. El Padre envía al Hijo. El Hijo muere por nosotros y resucita con poder y con gloria y asciende a la diestra de Dios el Padre. Y el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, es el que se mueve entre nosotros. Es decir, para ser guiados por el Espíritu, tenemos que estar llenos del Espíritu. Jesús anunció así, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. No antes, no antes. Cuando el Espíritu venga sobre ustedes, ustedes van a recibir poder. Y ahí empieza la obra evangelística, no antes. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Si queremos extender las cuerdas y remover las estacas y predicar el Evangelio eterno y que la iglesia sea multiplicada, lo primero y en forma imprescindible que tenemos que tener es la plena seguridad que somos guiados por el Espíritu Santo del Señor. Algunos pueden decir, no, yo no tengo el don de sanidad, o el don de ciencia, o el don de... No estoy diciendo eso. Esos son dones y carismas que Dios irá dando a cada uno conforme a la fe y a la petición que le hagamos. Pero el bautismo, la llenura del Espíritu es para todos. ¿Cómo podemos saberlo? Porque es una promesa. Porque aún en Joel está anunciada. El profeta Joel lo anunció y Jesús confirmó que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo esté con nosotros y dentro de nosotros. ¿Se da cuenta? Jesús mismo no hizo ningún milagro, siendo Dios, hasta no ser investido de poder de lo alto. Ustedes recuerdan el bautismo de Jesús en el río Jordán. Allí está Juan el Bautista, que se negó cuando vio aparecer a Jesús a bautizarlo, y Jesús dijo no, que era bueno, que así se haga, como una señal, para que todos los hombres hagan lo mismo. Y enseñó el principio allí del bautismo del Espíritu. Pero no solo eso. Dice que cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma. Y una voz del cielo
la voz del Padre, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Interesante, ¿no es cierto? Entonces, ni Jesús hizo milagros antes de ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, él mismo de su propia boca enseñó a los discípulos que las obras que él había hecho y aún mayores íbamos a hacer. Muy bien, tenemos el anuncio de Juan el Bautista en la cárcel, los hechos poderosos de Cristo, tenemos los 3 años de ministerio tremendo del Señor Jesús como maestro, como sanador, como libertador, como aquel que hizo milagros y tuvo misericordia. Y tenemos los hechos de la iglesia, en los hechos de los apóstoles, una iglesia llena de señales y de milagros, como los hubo en su Maestro Cristo Jesús. Pero ¿en qué lugar, tomando conciencia, estamos nosotros posicionados hoy día? ¿Qué lugar es el que la iglesia ocupa y qué desafío es el que tenemos por delante? Ya que tenemos el mensaje poderoso de la cruz en nuestras manos. Conocimiento a través de la didaqué ya lo hemos adquirido. Pero conocimiento sin aplicar lo que conocemos es agua que se nos va de las manos. Es tener semillas para sembrar trigo y guardarla en un frasquito y no tirarlo en el surco. Entonces, la Biblia dice que el labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Si queremos multiplicarnos, en primera medida tenemos que garantizar que la unción del Espíritu Santo esté con nosotros. No solo para que haya milagros, no solo para que haya hechos de misericordia, sino para que esa unción traiga señales y prodigios. Porque el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, si tomaran cosa mortífera no van a morir, y si ponen las manos sobre los enfermos van a sanar. Lo dijo Jesús. Entonces, el desafío que tenemos en esta instancia histórica de la Iglesia es ser pequeños Cristos, permítame usar este término, pequeños Cristos hoy día en nuestras iglesias, no menos. Si el propósito eterno de Dios es tener una familia de hijos como Jesús, nuestra proyección presente y futura sea parecernos a Jesús, parecernos en todo, en hechos poderosos, en palabra fuertemente que haga persuadir a los pecadores de sus pecados y se vuelvan a Dios arrepentidos, en hechos de consolación, en hechos de misericordia. Entonces nosotros tenemos que vivir como vivió Jesús. El apóstol Pablo declara, ya no vivo yo, Jesús vive en mí. Dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una nueva vida. Si todavía no hemos alcanzado a vivir esta nueva vida, de algo te estás perdiendo y corres el riesgo de vivir todos los días una vida rutinaria o una vida que se ayorna más a una religión que a un movimiento del espíritu. Y les recuerdo, nosotros surgimos como un movimiento espiritual, en la alabanza, en la adoración, en el conocimiento de la palabra y por sobre todo en la aplicación de la palabra. El apóstol Santiago dice, no sean ustedes solamente como los que escuchan, sino como los que practican. Porque muchos escuchan la palabra, pero pocos practican. Entonces, nuestra predicación para que el Evangelio sea establecido en muchos hogares más y que ganemos muchas más almas para Cristo, para decir de alguna manera, será en vivir la realidad del Evangelio. Será el mejorar nuestra relación,
estar sujetos como verdadero cuerpo que somos, soportando las cargas unos de otros y valorando el consejo y la dirección que a través de nuestros mayores el Espíritu Santo de Dios nos va guiando. Eso es la iglesia, hermano. Algunos están tratando de meterse en seminarios y hacer cursos. Eso no es la iglesia. Ahora, no está mal un seminario, pero no es la iglesia. La revolución más grande de la historia la llevaron a cabo estos discípulos primeros que estuvieron con Jesús y eran hombres comunes del pueblo, pescadores, cobradores de impuestos, hombres sencillos, sin muchos conocimientos. Sin embargo, a través de ellos y por medio de ellos, el Evangelio llegó a nuestros días. Hermanos, el conocimiento intelectual no trae llenura del espíritu. Sí tenemos que leer las Escrituras, ni que hablar. Es la biblioteca, porque la Biblia significa eso, libros, es el libro por excelencia. Hay que leer la palabra bajo la luz del Espíritu, porque esta nos va a conducir a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo nos puede guiar el Espíritu Santo si somos flojos en la lectura de la palabra? ¿Cómo podrá el Señor hablarnos, traernos visión, revelación, utilizarnos si estamos vacíos de Él? Entonces la palabra y el Espíritu tienen que operar en forma conjunta. No puedo pretender que el Espíritu Santo me llene si no tengo conocimiento de Dios. Entonces tengo que leer la palabra cada día. Tengo que buscar la guía del Espíritu cada día. Entonces la palabra y el Espíritu se van a fusionar y van a producir un hombre, una mujer, conforme al carácter de Jesús. Van a producir a alguien que conozca de tal manera a Dios que no tema lo que tenga que enfrentar. Entonces, hermanos, estamos ante este desafío. O somos parte del pueblo de Dios y somos protagonistas, o sencillamente nos vamos a conformar con ser espectadores y contar testimonios prestados. Lo que otros hacen, los hechos de lo que otros hermanos han logrado. Ahora, yo quiero desafiarles. Ustedes, como bien hoy anunciaron varios pastores amigos, están cumpliendo 20 años que la obra se estableció en Moreno. Ya tienen historia, tienen ancianos, valoren a los ancianos, porque una iglesia con ancianos es una iglesia rica en historia y en sabiduría, pero valoren también las nuevas generaciones, porque Dios ha puesto muchos matrimonios jóvenes para que estos sean usados. La iglesia no empezó con nosotros ni va a terminar con nosotros, pero tiene que continuar el legado que Dios nos dio a través de muchos matrimonios que serán levantados en nuestro medio para llegar el Evangelio, continuar con la prédica del Evangelio eterno a otros. Amén, hermanos. Este es nuestro desafío. Esto es lo que estamos por delante. Hoy día tenemos dos situaciones. O nos quedamos quietos, enmohecidos por temor a lo que estamos viviendo, o nos ponemos a disposición del Espíritu Santo para que Él nos use como quiera. Principalmente a los pastores. Hay un decreto de urgencia del gobierno, en realidad 2 decretos, que pide a pastores y sacerdotes que asistan a las personas que están en necesidad. Vale decir que todos los pastores y los sacerdotes y diáconos, con el permiso que el mismo gobierno ha otorgado, pueden moverse para asistir espiritualmente a las personas, no para salir de paseo, para asistir a todos los que tengan necesidad.
Está en nosotros ahora. Si el mismo Estado reconoce la autoridad que tiene la Iglesia, está en cada uno de nosotros tomar el desafío o dejarlo. Muy bien. Quiero mencionarles algunos pasajes bíblicos que seguramente ustedes ya conocen. Pero lo hago a modo de recordar. Muchos de lo que mencioné, no mencioné el texto, porque ustedes, hermanos de muchos años y maduros en la fe, lo conocen. Pero ahora menciono algunos y algunos textos, pocos para no aburrirles. Y después algunos hechos poderosos del Señor. Menciono al Espíritu Santo, como lo vengo diciendo, en la obra de evangelización. Mateo 11, 2, 15, dice así el Evangelio de Mateo. El Espíritu Santo, menciono algo antes, es el que ejecuta la obra evangelística y es el responsable de la edificación de la iglesia. ¿Me escuchó? Cuando los discípulos pensaron que iban a quedarse solos y tuvieron temor porque Jesús anunciaba lo eminente de su partida, su muerte y su resurrección, Él les dijo que no teman, porque iba a enviar el Consolador, el Paracleto, la traducción es Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve ni le conoce, pero ustedes le van a conocer, porque va a morar dentro de ustedes. Así que la obra de evangelización es a cargo del Espíritu Santo. Ningún plan de evangelización. No hagan planes, hermanos. Dependan del Espíritu. Déjense guiar por el Espíritu y el Espíritu Santo va a permitir que la obra evangelística sea efectiva. El Espíritu Santo es el que elabora, es el gran estratega, es el que planea, es el que dirige, es el que impulsa y dinamiza la obra de Dios. Y también es el que da testimonio de pecado, de justicia y de juicio. No vaya a creer que alguien se entrega al Señor por nuestro léxico, por las palabras que les decimos. Sí es importante predicar con unción, pero el que pone en disyuntiva a las personas y les hace obedecer o rechazar la palabra con libertad es el poder del Espíritu Santo. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso insisto en la necesidad de buscar la llenura del Espíritu Santo a la luz de las Escrituras. Por eso todo impulso de extensión o de evangelización debe estar a cargo del Espíritu Santo que opera sin duda a través de la Iglesia. Pero recibiréis poder, dice Mateo 11, 2, 15, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último lugar de la tierra. Entonces, el poder lo da Dios a través de la llenura del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Eso es lo que declara la palabra. La autoridad la recibimos cuando esta llenura del Espíritu está sobre nosotros. Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esta autoridad que está en el Rey de Reyes, Él se la dio a la Iglesia a través del Espíritu. Es decir, Él recibió toda autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y da una orden implícita. Ustedes vayan y hagan discípulos. ¿De qué manera si no somos llenos del Espíritu? Por eso Jesús encomienda esta noble tarea, esta preciosa tarea de predicar el Evangelio a la Iglesia bajo la unción del Espíritu
Santo. Por eso el Señor ordena moverse y actuar, siendo investidos de poder del Espíritu Santo. Nosotros haríamos bien en considerar debidamente y no movernos hasta tener la seguridad de estar llenos del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en Hechos 20, 22, 23, hay algún mover claro del Espíritu Santo. Hay mucho. Todo el libro de Hechos es un libro glorioso y está lleno de aquellos que, obedeciendo al Señor, obraron poderosamente a través del Espíritu. Dice Hechos 20, 22, 23. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, dice Pablo, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Qué tremendo, ¿no? Qué bueno es movernos así. Qué lindo es decir, tengo que ir a visitar a tal familia. Pero el Espíritu Santo me advirtió que me mueva de determinada manera. Entonces, todo trabajo que hagamos bajo la guía del Espíritu será un trabajo seguro. Y nuestro esfuerzo valdrá la pena. Debemos procurar recibir el poder del Señor, que opera otorgándonos valor para dar testimonio y para movernos, como en esta ocasión Pablo, bajo la guía del Espíritu, aunque lo que venga a través de esa revelación, como en este caso, sea un mal panorama para Pablo. Porque Pablo dice, voy a Jerusalén sin saber, él no sabe. Dice, pero el Espíritu Santo sí sabe. Él da testimonio que me esperan prisiones y situaciones difíciles. ¿Se dan cuenta? Necesitamos entonces estas señales que siguen a los que creen. Mateo 4, 17, 18 dice así, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre ustedes van a echar fuera demonios. Y habla de sanidades, de milagros, de liberaciones. Esta es la iglesia, hermanos. Esta es la iglesia. ¿Qué nos pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Que nosotros originalmente, siendo un movimiento del Espíritu, veíamos muy de cerca señales y milagros, y ahora en muchos de nuestros cultos o de nuestras reuniones solo tenemos querigma y didaqué y nos falta esta unción poderosa del Espíritu. Deberíamos tener espacios, cada uno de nosotros, en nuestras reuniones, para que con un micrófono abierto los hermanos cuenten los hechos poderosos de Cristo en sus vidas durante la semana. A eso vamos, a eso apuntamos. Algunos van a ser permeados por el Evangelio eterno, por la prédica de la palabra, pero otros por las señales y prodigios que los van a dejar sin habla. Estas señales van a hablar no de nosotros, sino de Cristo, del mensaje poderoso que tenemos. Así tiene que vivir la iglesia del Señor. La conversión no es un fenómeno psicológico. No, no es así. Un hermano se había convertido y había sido vendedor. Y me dice, bueno, antes era un buen vendedor, ahora voy a poder predicar bien el Evangelio. No, le digo, te equivocás. Le digo, bueno, vas a vender el Evangelio. No vas a convencer a la gente. Vas a predicar a Cristo, muerto y resucitado y ascendido en gloria. Y esto no es como la venta de un producto, porque acá no hay ofertas, hay demandas de parte del Señor. Así que la conversión no es un fenómeno psicológico que se puede lograr con técnicas de conocimiento y manipulación. No es así, hermanos, sino es un hecho espiritual. Un hecho espiritual.
Es la obra del Espíritu que trasciende en la vida de las personas. Es el poder de Dios tocando a las personas, persuadiéndoles que son pecadores y que necesitan de Cristo. Es que ese vacío que puso Dios en cada uno, que solamente está reservado para ser lleno por el Señor, lo llene la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por eso, hermanos, los seminarios y otras capacitaciones no van a ser suficientes para la Iglesia y los desafíos que enfrenta en un futuro. Sí tenemos que conocer las Escrituras. Esto solamente lo podés hacer en casa y ante la luz del Espíritu, porque podemos llegar a confundirnos creyendo que terminando determinados seminarios voy a lograr la guía del Espíritu. No pasa por así, no pasa. El Espíritu Santo es mejor que cualquier psicólogo. El Espíritu Santo es más poderoso que cualquier analista, que cualquier seminarista, que cualquier médico, que cualquier expositor teórico de la palabra. Entonces, la Iglesia históricamente se movió bajo la unción del Espíritu y la Iglesia deberá regresar al punto de partida. Palabra, espíritu, espíritu y palabra, para ser la Iglesia que está en el corazón de Dios. Y lo que Dios va a añadir son los hechos poderosos de una Iglesia que cree y vive conforme al Evangelio puro que nos fue dado. Uno dice, entonces está mal estudiar. No estoy diciendo eso. Digo que lo central es estudiar de la forma más sencilla y a través de las autoridades que Dios puso en cada zona, ser edificados. La Biblia dice Pedro, que a través de los pastores, los miembros del cuerpo se sujetan para ir siendo edificados en amor, porque dice que ellos van a dar cuenta por la grey. Hermanos, quieren crecer, escuchen a vuestros pastores, sujétense a ellos, que ya tienen experiencia y autoridad de Dios para formar la vida de los discípulos. Y lean la palabra, y ni que hablar de pasar tiempo de oración y de contemplación delante de la presencia del Señor. Amén, hermanos. La proclama con unción del Evangelio a través de la obra del Espíritu Santo trae hechos contundentes. ¿Ustedes se acuerdan? Vamos a Hechos 2. Acá está la iglesia. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente del cielo vino un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron algunos llenos del Espíritu. Dice así la Biblia, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ni bien fueron llenos del Espíritu, el Espíritu los guiaba y les decía qué lengua tenían que hablar. Es decir, aquí hay un hecho otra vez. Estaba la iglesia esperando la promesa de Jesús y aquí descendió el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lengua. Pero usted tiene en Hechos 2:14 el primer discurso de Pedro. Pedro ahora está lleno del Espíritu y su palabra y el respaldo de Dios a través de la palabra fue contundente. Entonces, ¿qué necesitó Pedro para animarse a hablarle a los judíos, a los religiosos? La llenura del Espíritu. Y Dios respaldó la palabra del apóstol Pedro. Así que, hermanos, no tenemos que confundir
Cuando hablamos de la obra del Espíritu, algunos dicen, uy, yo no hablo en lenguas, entonces no tengo el Espíritu Santo. ¿Qué voy a hacer? No, no. Puede ser que hayas recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero no tengas el don de lengua, que tengas otras manifestaciones que hablan de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Lo digo para animar a aquellos que no hablan en lengua. Esta no es la única condición para recibir la llenura del Espíritu. En otra ocasión, por ahí puedo explicar más, explayarme en esto. Pero entonces, los dones y los carismas son obra del Espíritu Santo, y esto es lo que Dios ha dado a la iglesia. Entonces, Dios nos llamó, dice Efesios, para buenas obras y para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las obras, hermanos? Pintar el salón, hermosear el lugar donde nos reunimos. No, no, esa es parte de nuestra tarea, no está mal, pero las obras son estas: sanar enfermos, liberar cautivos, consolar a los que no tienen consuelo, animar a los desanimados, alentar a los de corazón apocado y decirle, tengan esperanza, el Señor está con nosotros, imponer las manos sobre los enfermos, sobre los que tienen temores, quitar todo temor, sobre los que están viviendo momentos de ansiedad, quitar sobre los que tienen ataques de pánico, obrar en el nombre de Jesús inmediatamente, que sean libres. Estos son los hechos, estas son las obras, pero no podremos hacerla solo con la teoría. Necesitamos la llenura, la unción del Espíritu. La consecuencia de esto será, que dice en el libro de Hechos, que el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Quién añadía? El Señor. ¿A través de quién? De la obra del Espíritu. ¿Se da cuenta, mi hermano querido? Entonces, imprescindible, sin opción, es la llenura del Espíritu. Busquen la llenura del Espíritu. Y uno dice, no puedo estudiar, estudia todo lo que quieras, pero lo central es la obra del Espíritu Santo del Señor. Amén, hermanos. Algunos se lamentan, dicen, con el trabajo, con la crianza de los hijos, no me queda tiempo para ir a un seminario. Por favor, hermanos, en el nombre de Jesús, abrí las Escrituras. Ellas dan testimonio de nuestro gran Rey, y busca la guía del Espíritu, y Él te va a revelar todas las cosas. Anímate a sumarte a los hechos poderosos de Cristo. Cristo está en vos, Cristo está en ustedes, iglesia. Ustedes tienen 20 años, conocimiento de Dios les sobra. Falta moverse en fe y declarar los hechos de Cristo, y que estas señales, como ya las están viviendo, pero aún mayores, sucedan entre ustedes, para que el Espíritu Santo traiga añadido la conversión de aquellos que son nuevos, que no tienen a Cristo. Miren, una iglesia no se mide por la cantidad de miembros que tiene. Los números, si bien para Dios es importante, quieren que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso dice que Él demora su venida para que todos sean salvos. Una iglesia no se mide por la cantidad, sino por la calidad de lo que hay dentro. Porque la calidad de cada discípulo va a traer naturalmente la cantidad. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Si cada uno de ustedes, mis hermanos queridos, a través de la lectura, de la oración, de la devoción a Dios diaria y la llenura del Espíritu Santo está en ustedes, naturalmente la cantidad va a ser añadida a todos aquellos que los rodean. Porque ustedes van a ser como Cristo. Y la gente, como se agolpaba para oír al Maestro, se va a agolpar para oírlos a ustedes. Yo les animo en el nombre del Señor a que sigan adelante. Gracias a Dios, la iglesia 20 años se ha sostenido con pruebas, con avances, con retrocesos,
pero allí están, firmes en la brecha, predicando el Evangelio en la zona donde Dios los puso. Yo los aliento, sigan adelante, han hecho un muy buen trabajo, pero no es todo, hay mucho más de Dios, no nos conformemos, no nos quedemos y hagamos una enramada, hay más de Dios para nosotros, hay mayor unción, el bautismo es una sola vez, pero la Escritura dice, la llenura son muchas, muchas veces. Yo puedo legítimamente pedir a Dios que me llene todos los días con una doble porción del Espíritu Santo del Señor. Dice 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la prédica del Evangelio. Esto es bajo la unción, otra vez, del Espíritu Santo. Hermanos, en el libro de Hechos encontramos que la iglesia había crecido tanto que los apóstoles no daban abasto a la atención espiritual de los nuevos convertidos o de los nuevos miembros. Entonces dice la palabra de Dios que buscaron hombres para servir las mesas, hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Me escuchó? ¿Saben cuál era la función de estos hombres? Servir las mesas, poner un plato de comida delante de los que tenían hambre. No, pero no estamos exagerando, no. No. Estos hombres tenían que estar llenos del Espíritu, porque al poner un plato de comida en la mesa de aquellos necesitados en aquel momento, sabía Dios que no solo los que estaban llenos del Espíritu iban a poner el plato de comida, sino que el Evangelio iba en medio. Es decir, que el Evangelio camina sobre ruedas de misericordia. Estos hombres, en una obra de misericordia, daban de comer materialmente el alimento, pero también la llenura del Espíritu era para que les hablen de Cristo a cada uno que se sentaba a comer en esas mesas. Y así la iglesia comenzó a multiplicarse. ¿Se dan cuenta? ¿Es necesario estar lleno del Espíritu Santo para servir las mesas? ¿Para dar de comer? Sí, Señor. ¿Es necesario estar lleno del Espíritu Santo para ser un maestro, una maestra de escuela dominical? Por favor, ni que hablar. ¿Es necesario estar lleno del Espíritu Santo para abrir un hogar y que vengan nuevas familias? Así sea un pequeño número de familias. Sí, Señor. Sí, Señor. Para visitar a un enfermo. No, yo solo lo voy a acompañar al hospital. Es necesario estar lleno del Espíritu. Porque es el Espíritu el que va a poner la ocasión de que los milagros de Cristo sucedan. Hace unos años viajé con un diácono, que a su vez es discípulo, a una región de Chile, donde Dios empezó a hacer milagros. Y uno de esos milagros es que cuando terminé de compartir la Escritura, el pastor dice, bueno, ahora el pastor va a orar por todos los enfermos. Y una larga lista de hermanos y una fila se pusieron para que oremos por ellos. Y empezamos a orar por uno, por otro, por otro, por otro, y entre ellos una mujer en silla de ruedas. Así que cuando pasó, nosotros imaginamos que esta mujer era una hermana, porque la veíamos como alababa a Dios, que porque no podía llegar al frente caminando por alguna dificultad, la traían en la silla de ruedas. Pero cuando oramos se levantó y se fue caminando, y nosotros dijimos, sí, debe ser que le mejoró la forma de caminar.
Al otro día, cuando finalizó la reunión, estábamos caminando por la ciudad de Talca, en Chile, y junto a uno de los pastores del lugar, me dice, ¿querés salir a caminar? Sí, así conozco. Me dice, qué tremenda la reunión de ayer, ¿no? Y yo no sabía a qué se refería. Y ellos para alabar al Señor saltan, arman ruedas. Es todo un jolgorio la reunión, es su forma, no está mal, pero es la forma que Dios les dio. Entonces yo creí que él se refería a toda la alabanza, al tiempo, que había estado muy, muy bueno. Y me dice, no, no. Yo le digo, sí, la alabanza, muy lindo tiempo, hermano, muy lindo. Los músicos, las canciones. No, ¿qué alabanza? Dice. Dice a las sanidades. Le digo, ¿qué sanidades? ¿Cómo que sanidades? Dice, si ustedes oraron. Y le digo, no sé qué sanidades. Esa mujer que caminó hacía 30 años que estaba paralítica. Dice, y le digo, ¿cómo que estaba paralítica? Yo creí que no podía caminar bien y la trajeron por eso, para que oremos por ella. No, hermano. Dice, hace 30 años que esta mujer estaba paralítica y salió caminando. Y así empezó a comentar y a declarar algunas sanidades que para que no nos la creamos nosotros, para que la gloria sea del Señor, ni nosotros nos dimos cuenta. Pero se dan cuenta, hermanos, los hechos de Cristo están hoy en vigencia. Son poderosos. Dios me permitió participar de 2 resurrecciones de personas que habían literalmente muerto y estaban con rigor mortis. Ustedes saben, cuando una persona fallece, no pueden pasar mucho tiempo hasta que toda la sangre del cuerpo, al no bombear el corazón, se coagula. Y es prácticamente para el hombre irreversible, no para Dios, que estas personas vuelvan a la vida. Pero en 2 ocasiones hemos impuesto manos, uno en un retiro, sobre una mujer y otro sobre un hombre, aquí en la zona sur, y ambos volvieron a la vida. Es decir, oramos a Dios convencidos que Dios tiene poder y Dios les resucitó. Ahora, hace 1 año y medio, la última de mis hijas, se estaba por casar y todavía estaba en casa, la más chica, y había puesto una trampera en el fondo de casa, en un árbol, tengo un poco de parque, porque había roedores, y como tengo una palmera que da coquitos, ¿conocen las palmeras? Que dan dátiles, y eso atrae a ratones. Así que puse una trampera, y al otro día, cuando fui a ver, en vez de haber caído un ratón, cayó un pájaro, un zorzal. No sé cuántos conocerán lo que es un zorzal. Un pájaro bastante grande. Y este le había roto el cuello, la trampera al pájaro. Estaba muerto del día anterior. Mi hija lo vio y dice, papá, ¿qué hiciste? Le digo, no, yo no hice nada, no quería matar al pájaro, sino atrapar a los roedores. Dice, bueno, así que lo saqué de la trampera, lo estaba por enterrar, y mi hija me dice, tantas veces oraste y Dios hizo cosas, ¿por qué no orás por el pájaro? Uy, hija, le digo, pero mirá cómo está. Y dice, pero vos no decís que Dios tiene todo poder. Así que uno es preso de nuestras propias palabras. Entonces impuse las manos sobre el pájaro y oré al Señor. Y bueno, el resultado ustedes lo saben. El pájaro se fue volando. Es decir, Dios tiene autoridad para que estemos llenos del Espíritu y abramos un comedor y demos de comer bajo la unción del Espíritu. Dios tiene autoridad para que oremos por los enfermos y por los muertos y estos vuelvan a la vida.
si esa es su voluntad. Dios tiene autoridad sobre todo lo que hay creado, sobre pájaros, sobre animales, porque Él le dio autoridad al hombre para sojuzgar la tierra, para tener dominio. Y el poder del Espíritu es el que sustenta todas las cosas. Dice en los Salmos que toda la tierra se sustenta por la acción directa del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, hermanos, bueno, no quiero aburrirles. Yo comento esto y digo, Dios puede hacer cosas tremendas. Dios puede libertar a los cautivos. Dios puede hacer que alguien que sea esquizofrénico, que esté perdido para la ciencia, que solo lo llenen de remedios, Dios le devuelva la cordura. Tenemos algún joven así también entre nosotros. Entonces, quiero decir con esto, hermanos, el evangelio que predicamos es un evangelio de poder. Pero para que éste sea efectivo, tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo todos los días, para que nuestras palabras no sean solo querigma y dedaqué, sino que sean hechos, como lo fue en el libro de los apóstoles, para que Dios haga con nosotros conforme a su voluntad. Amén, hermanos. Esta es la voluntad de Dios, que siendo llenos del Espíritu, llevemos a cabo el Evangelio eterno. Sin duda sus pastores, Juan Morales y Luis, los están conduciendo para tener mucha más sed de Dios. Y Dios da a beber de esos ríos de agua viva, de los cuales no van a tener sed jamás. Entonces, yo quiero animarles, quiero confiar que en unos años Moreno va a ser una zona imparable, como lo fue hasta ahora, referentes para otros, pero la obra va a continuar. Quiero animarles a los matrimonios jóvenes, no pierdan tiempo porque los días pasan rápidamente. Júntense con Luis, con sus pastores, que les impongan las manos, que a través de ellos venga la unción del Espíritu. Y si ahora no pueden juntarse, entonces pídanle a ellos que estén orando. Necesitan, todos necesitamos esta unción del Espíritu Santo para continuar los hechos poderosos de Cristo, para extender el Evangelio y para que muchos sean salvados. Hermanos, yo quisiera terminar, si me permitís, Luis, orando por todos ustedes y rogando al Señor que sean herramientas sumamente útiles en las manos del Señor Jesús. Oramos un instante. Padre, en esta mañana yo quiero bendecir a mis hermanos en Moreno, Señor, a sus pastores, a Luis, a Juan Morales, a cada uno de los pastores que están cubriendo esta zona, a los cuales, Señor, delegaste tantas almas, tantas vidas. Oh, Señor, yo te ruego, Señor, por los niños, llénalos del Espíritu Santo, que a temprana edad ellos reciban la unción del Espíritu, Señor. Señor, te ruego por sus adolescentes, por sus jóvenes, sean llenos del Espíritu Santo. Oh, ruego, Padre, capacítalos, llénalos de tal manera que sean vaciados de ellos mismos para recibir la llenura, el poder del Espíritu, Señor. Y te ruego por cada uno de los matrimonios jóvenes. Señor, vemos a través de ellos un futuro glorioso. Te ruego que los uses, que sean herramientas en tus manos, oh, que tengan carga por la obra, mucho más de la que la tienen. Señor, dales, capacitalos vos, llenalos vos, usalos vos, para que ellos respondan a la guía de tu Espíritu, Señor. Todo lo que emprendan, Señor, sean obras de misericordia, sea en la enseñanza, sea en una hora feliz,
sea en una escuela dominical, sea en una obra de teatro, sea dando alimentos, o lo que fuera que ellos hagan, lo hagan acompañados y guiados por el Espíritu Santo. Bendecilos, bendecilos y llenalos. Unge a los matrimonios, unge a los ancianos, más todavía de vos, Señor. Señor, queremos más de vos y menos de nosotros. Te ruego por Luis, por su esposa, por los pastores de allí, Señor. Señor, oh, completa la obra, Señor, como pastores decimos que necesitamos mucho más de vos. Señor, por favor, llenanos hasta que no quede nada de nosotros, hasta que seamos permeados por el poder de tu Espíritu. Y tu nombre, solo tu nombre, sea glorificado. Señor, como dijo Juan, es necesario que nosotros menguemos, pero tu nombre sea exaltado. Que así sea, Señor. Señor, yo bendigo a la iglesia en Moreno. Te doy gracias por estos 20 años y por los años que vienen. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Gustavo, la palabra que Dios nos ha hablado, como decía, cuando hablamos